Bueno, muy buenos días. Ya son las 10:33 minutos. Llevamos 33 minutos de retraso, doña Soledad y doña Dayana. Bueno, Don Fernando, muy pero buenos días, bueno, qué pena. Sí, 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 sí. Y hoy hace 8 días toca que nos ponga falla y uno. sí. Bueno, hoy estamos a 23 de abril, Día del Idioma, doña Soledad y doña Dayana. 23 de abril, Día del Idioma. 22 de abril, Día de la Tierra y día sin carro y sin moto en la ciudad del En sol la y ciudad del de acero. Sogamoso. Así fue. Bueno, hoy tenemos un tema supremamente importante, entonces concentrémonos en el programa del día de hoy, en tu guía contable. Buenos días, doña Dayana, buenos días, doña Soledad. Bueno, arranquemos entonces. Buenos días, don Fernando. Don Fernando, muy buenos días. Buenos días a toda nuestra audioescucha. Aquí con todas las ganas. Hace 8 días no hicimos programa, no fue. No hubiéramos querido. Sí, se nos presentó. A todas las personas hay que solucionar las cosas ya. Entonces estamos en ese tema. Sí, sabemos las ocupaciones que ustedes están continuamente en capacitaciones, en la DIAN y en diferentes diligencias. Bueno, damos comienzo en el día de hoy. Bueno, les comento. ¿Por qué en este momento estamos un poquito más ocupadas? Pues porque estamos a puertas de los vencimientos de exógena, presentación de información exógena y medios magnéticos y la presentación de la renta de las personas jurídicas. El 12 de abril empezamos con los vencimientos, el 20 de abril empezamos con los vencimientos de la renta consolidada del régimen simple de tributación. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, el régimen simple, las declaraciones de renta consolidadas del régimen simple de tributación tienen un vencimiento diferente de la renta de las personas jurídicas y de las personas naturales. Inició el 20 de abril del 2026. Dato, el 17 de abril la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales no tuvo servicio por el día cívico decretado por el gobierno y entonces los vencimientos no se corrieron, empezaron a correr el 20 de abril y como dato curioso no corrieron el calendario y los vencimientos de ese día salieron con sanción por extemporaneidad. Entonces, para que tengan en cuenta que hay que hacer los trámites con tiempo, uno no sabe qué evento se le puede presentar en el momento y que no se puedan presentar al día y acarrean la sanción mínima por cualquier extemporaneidad son 524.000 pesos. ¿Qué en VT son? 10 VTs. 10 VT, que es una VT, unidad de valor tributario. Datos, factos, el impuesto de industria y comercio se presenta con el 100% del impuesto sin sanción. ¿Qué más datos tenemos? Industria y comercio ya no tiene pronto pago, el pronto pago ya pasó el tiempo. De impuesto de industria y comercio, de impuesto predial, hablamos de que al momento se han generado 44.000 recibos de impuesto de impuesto predial. La Administración de Impuestos, la Alcaldía ha generado 44.000 recibos y más o menos han recaudado 5.000 millones de pesos la sola Alcaldía de Sogamoso en impuesto predial. Bueno, ahora sí, ya una vez todos los nombres, entonces no olvidar, por favor, tenemos vencimiento a partir del 12 de mayo, de acuerdo al último dígito de verificación de las personas jurídicas. El último dígito del NIF.
Del NIT. O el dígito de verificación, que siempre hay mucha confusión con eso. El último dígito del NIT de impuesto de renta para personas jurídicas. Y tenemos, inicia la presentación de la información por medios magnéticos o lo que nosotros conocemos como información exógena. Bueno, entonces ya dijo don Fernando, bueno, ya teniendo en cuenta estos, para que a ustedes no vayan para que hagan sus trámites con tiempo, empezamos con el tema de hoy. Importante, si no han pagado el impuesto predial, ahorita lo están sacando en la oficina del IGAP, sí. Queda sobre la 11, en la anterior esquina a la alcaldía, y están trabajando con horario de atención, de 8 a 12 y de 2 a 5. Ese queda En toda la esquina donde queda la licorera. ¿Dónde queda la licorera? En la 6 de septiembre, en la esquina de la licorera 7-Eleven. Entonces, perdón por el inglés. En el segundo piso. Y de igual forma, pues uno más o menos se da cuenta porque allá está la fila ya larga. Una larga fila. Bueno, hoy teníamos preparados desde la semana pasada un tema que era la diferencia entre costos y gastos. Entonces vamos a darle continuidad a todo esto que veníamos hablando. Entonces, en contabilidad, tanto los costos como los gastos representan salidas de dinero o consumo de recursos, pero no significan lo mismo. La diferencia principal es que el costo está relacionado a la producción o adquisición de bienes o servicios que generan los ingresos, y el gasto está relacionado con el funcionamiento de la empresa y no directamente con la producción. ¿Qué son los costos? Son valores que se invierten para producir un bien o prestar un servicio, es decir, todo lo necesario para que un producto exista. Ejemplos sencillos. Sí, hagamos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿qué negocio, Dallis? Una panadería. La panadería es más sencilla y nosotros siempre la nombramos porque aquí al frente de la oficina queda hay una deliciosa panadería y huele a pan fresco a todas horas. Entonces, si tenemos una panadería, entonces para prestar este servicio tenemos que hacer el producto. Y para hacer el producto, ¿qué necesitamos? La harina, el azúcar, la mano de obra del panadero y el gas del horno, esencialmente. Todo esto es un costo, porque sin eso no hay pan. O sea, es lo básico para generar el servicio. En una oficina en una empresa de servicios. Entonces, por ejemplo, Dallis, ¿cuáles serían los costos en una empresa en una oficina como la de nosotros, o sea, que se dedique a consultoría? El internet, la luz, los servicios profesionales, porque si tú tienes un auxiliar, entonces tú tienes que pagar ese auxiliar. Puede ser un software contable. Esos serían los costos para prestar ese servicio. ¿Y los gastos? Cafetería. El aseo. La cafetería. La papelería. La papelería, el aseo. O sea, el aseo tiene dos rubros. El primero, pues, con lo que uno hace el aseo, los elementos, insumos. los insumos. Y lo segundo, pues, la mano de obra. Sí. El arriendo. El arriendo. ¿El arriendo sería un costo o un gasto, don Fernando? Un gasto. Ah, bueno. ¿Por qué? Por lo general, para que yo, o sea, para yo generar un ingreso, debo tener un costo y un gasto. El costo va directamente
al servicio. Es por eso que a veces cuando nos hacen procesos de fiscalización con la administración, entonces dicen, pero señora, en costos procedentes, los costos procedentes no son estos, porque no son los 1.000 millones de pesos o los 50 millones o los 10 millones de pesos que ustedes, ¿por qué? Porque hay muchos costos que no, por ejemplo, en una cafetería, llegó una visita especial y yo los invité a almorzar, y eso es un costo, lo que yo pago en los almuerzos, ¿es un costo o es un gasto? Un gasto. Un gasto, porque no tiene nada porque que ver no tiene con la producción. exacto, no tiene procedencia con la elaboración del pan. Entonces, eso es, para que sea procedente, pues, ¿qué tiene que tener el costo? Tiene que ser consecuente con la actividad. Entonces, si yo hago cachuchas, ¿qué no sería un costo procedente de la elaboración de las cachuchas? El arriendo. Sí, es un gasto, pero es procedente porque yo puedo pagar el arriendo de la fábrica, pero un costo procedente, por ejemplo, que compre medicamentos, muchos medicamentos. El mercado tampoco. El mercado, por ejemplo, entonces yo hice el mercado de mi casa y se lo adjunto a la empresa que saca carbón. No tiene nada Entonces, que ver con la actividad. Primero, ¿sería un costo o un gasto? Un gasto. ¿Procedente o no procedente? No procedente. No es válido ante la administración de impuestos, al menos de que yo tenga un casino y yo tenga un casino, o sea, dentro de la mina. En las actividades del casino. Y lo segundo, que yo les suministre a los empleados la alimentación, porque si yo les doy la alimentación y se las cobro, pues no tiene sentido el costo. Y la administración. Sí, porque las características principales de los costos es que están relacionados con la producción, que se puedan recuperar al vender el producto, que se incluyen en el costo de ventas y son actividades que pueden convertirse en inventario a largo plazo. Pues en el caso de la panadería, si te quedan 5 panes, pues ya quedan los 5 panes en el inventario de hoy para venderlos mañana. Así sea pan trasnochado. En el caso de recuperar, ¿ahí se ve como utilidad? Sí, porque se ve, o sea, por ejemplo, lo que habla Dayana, entonces, en la producción del pan, entonces yo compré la harina, compré los huevos, entonces, hay dos posibilidades. La primera, pues está el pan ya hecho. O la segunda, me quedan los costos en los inventarios. Entonces, por ejemplo, sobró medio bulto de harina, medio bulto. Entonces, tiene que tener otra cosa también. Entonces, si el bulto valía 50 y quedó medio bulto, pues vale 25 y ese está en el inventario. Obviamente esa es una utilidad porque incrementa los activos. Esto solo pasaría con los productos, porque los servicios no tendrían inventario. ¿Cuál es la norma de una utilidad en un negocio? Que la utilidad aumenta el patrimonio de la empresa, por lo tanto aumenta los activos. Entonces, si a mí me sobraron 100 pesos, pues yo los tengo en el bolsillo, o esos están representados en el inventario, o pagué algo por anticipado, entonces ya tengo derecho a algún servicio especial, o tengo el internet hasta tal fecha. Entonces ese es el costo. El costo se ve reflejado en la utilidad y en los activos de la empresa. Sí, mira. Entonces, tipos de costos, como venía hablando doña Solecito, entonces son costos directos que se identifican fácilmente con el producto, ejemplo, la materia prima y la mano de obra directa. Y los costos indirectos se pueden identificar directamente con el producto específico, en ejemplo, energía en la fábrica y los supervisores. ¿Qué son los gastos? Son valores que se utilizan para administrar, vender o mantener la empresa en funcionamiento, pero no pueden directamente con el producto. Ejemplo sencillo, siguiendo con la panadería, sería el arriendo del local, el sueldo de la secretaria, la publicidad y la papelería. Todo esto es gasto porque no produce no es producción del pan directamente. Las características de los gastos no están directamente relacionados con la producción, no se recuperan directamente,
se registran en el estado de resultados y son necesarios para operar el negocio. Tipos de gastos. Son gastos administrativos, que son los sueldos administrativos, los servicios públicos de oficina, los gastos de ventas, que son la publicidad, las comisiones, y los gastos financieros, que son los intereses y las comisiones bancarias. Entonces, la diferencia clave entre estos dos es que los costos son de producción, los gastos de administración y ventas. Los costos generan ingresos y los gastos mantienen la empresa. Los costos sí al vender hacen recuperación y los gastos no directamente. Y los costos, un ejemplo es la materia prima y en gastos el arriendo. Ah, bueno, la última parte que tú nos aclaraste, vuélvenos a aclarar y yo les explico otra poquito. Lo de la recuperación. La recuperación. De los costos al vender el producto. Y los gastos no son directos. Bueno, aquí hay una partecita de que dice que los gastos y los costos no se recuperan. Entonces, pues los costos vienen incluidos en el producto. De igual forma los costos, los gastos también, los gastos administrativos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo nosotros los tasamos en el bien o cómo los tasamos en el servicio que ofrecemos? Esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia es, de igual forma, cuando un negocio, o sea, cuando su merced hace pan, su merced se sienta y tiene que sacar desde lo que más chiquito que va a gastar hasta lo más grande. Entonces, yo tengo que saber cuál es mi costo unitario. Para tener mi costo unitario, ¿qué tengo? Pues todo lo que yo gaste. Entonces, el arriendo del local en un mes, entonces me da un costo total. Eso lo divido en el número de productos que voy a hacer. Entonces, con un bulto de harina saco 20.000 panes. Entonces, esos panes me tienen un valor unitario. Y ahorita sí que mejor, porque como le echan tantísima levadura, eso es poco. Es un buen negocio, socio. Bueno, un ejemplo completo puede ser una empresa una fábrica de camisetas. Entonces, los costos serían la tela, el hilo, la mano de obra del operario y la energía de la máquina. Y los gastos serían la publicidad en redes, el salario del gerente, el arriendo de la oficina y el internet. Conclusión, sin costos no hay producto y sin gastos la empresa no funciona bien. Exacto, pero pues en este momento, ¿qué es más importante, los costos o los gastos? Los costos. A la final, cuando los negocios son pequeños y son emprendimiento, pues los gastos los asume el dueño del negocio. Entonces, relación con los estados financieros. Entonces, en el estado de resultados, los costos son costos de ventas y los gastos operacionales. Una fórmula importante es la utilidad, son los ingresos menos los costos menos los gastos. La importancia de diferenciarlos permite calcular correctamente la utilidad, ayudar a tomar decisiones financieras, evitar errores contables y mejorar el control de la empresa. Un error muy común que muchas personas creen es que todo lo que se paga es gasto, pero no, algunos pagos son costos. Un ejemplo, comprar tela es un costo, pagar la publicidad es un gasto. En Colombia los costos y gastos no solo tienen importancia contable, sino también jurídica y tributaria, ya que su correcta clasificación afecta el pago de impuestos, la determinación de la renta y el cumplimiento ante la DIAN. Precisamente. Pensando aquí, en el caso de la publicidad, se considera un gasto. Como gasto, sí, señor. Por lo que es un adicional. No es directamente con el producto ni con el servicio. Y por otro lado, pues, o sea, no es tan, o sea, sí es necesaria, pero, o sea, yo puedo ir sin publicidad. Sí. El negocio puede subsistir sin publicidad. Acabamos de hablar. Bueno, la principal normativa es el estatuto tributario que lo maneja la
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Es la norma más importante en Colombia en materia fiscal, que regula qué costos y gastos son aceptados, cuáles se pueden deducir y qué requisitos se deben cumplir. Los costos, según la ley, son aquellos valores que están directamente relacionados con la actividad productora de renta. Es decir, si en tu RUT, como persona jurídica o como persona natural, dice suministro de mineral, tú no puedes ir a colocar que compraste el mercado, como digamos ahora, porque no tiene nada que ver, o sea, usted no necesita el mercado para ir a echar pica. Sí lo necesita, pero no. De pronto sí para coger fuerza. De pronto sí, pero. Cuando una persona natural, si tu RUT aparece como transporte, tu actividad es el transporte, tampoco aplica al mercado. Exacto. Pues en un tema con que días que le reclamaban a un contrato que hizo una entidad del Estado precisamente de que pagó unos almuerzos de unas delegaciones que venían de afuera, entonces le decían, pero esto no tiene, o sea, esto no tiene causalidad con lo que su actividad comercial. Entonces, esa es, o sea, para que el costo sea aplicado y para que sea descontado ante la Administración de Impuestos, tiene que tener 3 requisitos. El primero es el de causalidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene que tener algún sentido que yo haya pagado ese almuerzo o ese gasto. Sí, justificado. Tienen que ser justificado. La segunda, que sea facturado electrónicamente. Y que tenga trazabilidad en el pago. Exacto. ¿Cuál es la trazabilidad? Que se haya bancarizado. Que se haya bancarizado, o sea, que yo lo tenga que pagar por Nequi, por Bancolombia, por cualquiera de las cuentas, pero tiene que estar consignado a la persona al beneficiario del costo. En este caso sería la persona que aparece en la factura. En la factura electrónica. Y la tercera, que tenga los impuestos de ley, o sea, que si son restaurantes, entonces tenga el impuesto del IVA, si aplica, y el impuesto al consumo. O que si pasan las bases gravables tengan retención en la fuente aplicada por honorarios, por compras, por etcétera, por lo que necesite. Pero esas son las 3 para que un costo sea aplicable ante la administración de la DIAN. Proporcionalidad, esa es otra cosa. O sea, la Administración de Impuestos hace unas tablas anualmente, tiene unas estadísticas de las empresas y de las utilidades que generan las empresas, de acuerdo al sector. Entonces dice, por ejemplo, el sector minero, el año de bonanza generó unas utilidades que corresponden al 35, al 20, al 15% de la utilidad, o sea, una utilidad del 20% de los ingresos. Entonces, más o menos la Administración de Impuestos mira que todas las empresas que tributan de ese mismo sector tengan más o menos la misma utilidad. Entonces, si la utilidad se baja, digo, ¿pero por qué? ¿Por qué esta ovejita se nos está saliendo del redil? Entonces tenemos que mirar a ver cuáles son los costos excesivos que ellos tienen. Ahí es donde empiezan los procesos de fiscalización, porque la Administración de Impuestos tiene las estadísticas. Ahora, se supone que yo no hago pan para vender pan o yo no hago pan para perder. Si yo pierdo, pues quito mi negocio. Bueno, requisitos para que un costo sea válido. Entonces, según la ley, un costo debe tener necesario, indispensablemente para producir los ingresos, proporcional, acorde con la actividad y causal relacionado directamente con el ingreso. Esto se conoce como el principio de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Los gastos según la ley, entonces, son erogaciones que aunque no producen directamente el bien o el servicio, son necesarias para el funcionamiento del negocio.
El sustento legal clave está en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Este artículo establece que los gastos son deducibles y cumplen con la relación de causalidad, la necesidad y la proporcionalidad. Entonces, diferencia jurídica entre costos y gastos. Entonces, la relación de los costos es directa con el ingreso, los gastos es indirecta. Los costos son en función de producción y los gastos en función de administración. El tratamiento de los costos es costo de ventas y el tratamiento de los gastos deducción, la base legal de los costos del Estatuto Tributario y los gastos, el artículo 107 del mismo. Bueno, no solamente son costos de ventas, también son costos de producción. De producción. ¿Cuáles son los costos? ¿Qué empresas tienen costos de producción? Las empresas de manufactura. Sí, manufactura. O las empresas de minería también tienen Costos de producción, sí, sí. Las empresas que elaboran productos o hacen algún tipo de elemento. ¿Cuáles las empresas que tienen más gastos? Pues las empresas de servicios, las de honorarios, esas empresas tienen, o sea, es más, el rubro es más grande en gastos que en costos. Bueno, requisitos generales para costos y gastos. Para que sean aceptados por la DIAN deben cumplir primero con la facturación electrónica. Está regulada en la resolución 42 del 2020, que sin factura válida no es deducible el gasto ni el costo. El soporte contable debe estar registrado en contabilidad y debe tener comprobantes. El pago debe estar bancarizado, en muchos casos con transferencias, consignaciones. Esto evita la evasión fiscal. La entidad de control es la DIAN, es la autoridad encargada de revisar los costos y gastos, aceptar o rechazar deducciones e imponer sanciones. Las consecuencias legales de errores: si una empresa clasifica mal los costos y gastos, puede ocurrir a rechazo de deducciones, aumento del impuesto a pagar, sanciones económicas y investigaciones fiscales. Entonces, bueno, cuando la administración de impuestos inicia siempre la inicia por la procedencia fiscal de los costos y gastos. ¿Qué dice la administración? Bueno, los costos cumplen, están bancarizados, están facturados, y empiezan a bajarnos costos. ¿En qué queda esto? Pues que nos suben el impuesto bien sea de renta o el impuesto del IVA, y eso genera sanciones. Estamos hablando de que la sanción mínima por extemporaneidad o por corrección, o sea, la mínima sanción que nos puede llegar un proceso de que los costos y los gastos no estén bien diferenciados es de 524.000 pesos en el año 2026. Un ejemplo práctico, entonces, como veníamos hablando, la empresa de confecciones, los costos válidos son la tela y la mano de obra, los gastos válidos, la publicidad y el arriendo. Un error es registrar gastos personales como empresariales. Resultado: la DIAN rechaza el gasto y sanciona. Otra cosilla, para que el gasto y el costo de personal puedan ser descontados por la administración de impuestos como un costo o un gasto, tiene que estar paga la seguridad social. Y cuando son OPS, o sea, por órdenes de prestación de servicio, se le debe exigir a la persona que va a prestar el servicio el pago de la seguridad social como independiente. El pago de seguridad social para un independiente se debe hacer sobre el 40% de los ingresos. Bueno, la relación con las NIF. En Colombia también aplican las normas internacionales. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, NIF, regula el reconocimiento contable. Diferencia importante: en NIF tiene un enfoque contable, el Estatuto Tributario tiene el enfoque fiscal. La importancia jurídica: diferenciar costos y gastos permite cumplir con la ley, evitar sanciones, optimizar impuestos y tener transparencia financiera. Entonces, en este punto
de vista jurídico y los costos y los gastos no solo deben existir, sino poder demostrarse y justificarse ante la DIAN. En conclusión, en Colombia los costos y gastos tienen una fuerte regulación legal, no basta con registrarlos, debe cumplir requisitos establecidos en el Estatuto Tributario, deben de estar soportados y justificados y su correcta clasificación evita sanciones. El costo crea el producto, el gasto mantiene la empresa. Los costos y gastos son fundamentales en la contabilidad, pero cumplen funciones diferentes. Los costos están directamente ligados a la producción, los gastos permiten que la empresa funcione y ambos son necesarios, pero deben clasificarse correctamente para conocer la verdadera rentabilidad del negocio. O sea, en la forma como nosotros tratemos los costos y los gastos, está en si el negocio nos deja una utilidad o si estamos perdiendo y endeudándonos. Hay que mirar bien, por ejemplo, eso de la norma internacional de información financiera, las NIF, que ahora está tan de moda, la adoptó la adoptó el gobierno nacional más para la presentación de estados financieros. Entonces, ¿qué dijo? No, pues aquí nosotros estamos trabajando para exportaciones y o sea, ¿qué queremos? Que la contabilidad sea global, no únicamente aplicada para Colombia o no únicamente que sirva aquí. Entonces, por eso se establecieron los estándares de información financiera. O sea, que un estado financiero sea igual al presentado en Colombia que al presentado en Estados Unidos, en China, en Rusia. Eso es lo que quiere decir. O sea, los estados financieros en este momento en Colombia se pueden presentar en euros, dólares, y las normas deben ser las mismas. La aplicabilidad de la presentación, porque es más la presentación. Las normas tributarias sí vienen incluidas en el Estatuto Tributario. ¿Y qué más? Entonces, ya teniendo esto en cuenta, entonces para que nosotros tengamos en cuenta esa parte, todos los costos, por favor, todo es importante, todo vale, todo aplica. El funcionamiento, ya sea una persona natural, una persona jurídica, porque ahorita una persona, como persona natural, tú puedes crear una empresa y es mejor empezar todo bien que después tener los Bueno, entonces aclarémosles entonces a cada uno de los oyentes qué es un gasto nuevamente y qué es un costo. Entonces, el gasto tiene que ver directamente con el funcionamiento y el costo directamente con la producción. Ambos son salidas de dinero. ¿Para qué? El uno, para producir un servicio o un producto, y el otro para mantener el mismo servicio o el mismo producto. Uno es para el producto y el otro es para la empresa. Por ejemplo, los servicios es un gasto. Sí, los servicios de publicidad, los servicios de luz, de internet, todo de eso. aseo. El del internet ya vendría siendo un costo. Sí. ¿Por qué? Porque ahora toda empresa necesita internet. Sí. Se volvió una necesidad. Sí, entonces sí sería un costo del internet. Pero lo que es luz, agua. Y el servicio del teléfono, sí, a veces es un costo, pero cuando pues, o sea, depende de la actividad económica que tenga cada uno en su rol. En su rol, pero importante que cumplan los costos, de que acordémonos que en este momento la administración de impuestos molesta mucho porque esté facturado electrónicamente, porque esté bancarizado, porque si usted cumple con dos pero no cumple con la otra, pues la administración de impuestos le va a negar la procedencia de este costo.
acordemos que lo mínimo para que paguen efectivo es son cuantías de 4 millones de pesos, sobre 4 millones de pesos para que sea válido ante la administración de la administración de impuestos. Un costo o un gasto tiene que estar bancarizado. En este momento sirven Nequi, Daviplata. Esas dos plataformas financieras ya se convirtieron en banco, entonces ya son válidas ante la administración de impuestos. Acordarnos, por favor, no se les olvide, empiezan vencimientos de personas jurídicas, exógena, información exógena, presentación de información exógena y presentación de impuesto de renta y complementarios. Acordarnos que ya el impuesto de industria y comercio se presenta sin pronto pago, el pronto pago era del 15%, en este momento se paga el impuesto completo. Fechas. Fechas de... No, aquí ya ahorita en ese punto tenemos que regirnos también al estatuto municipal de cada municipio para mirar qué fecha fue la fecha establecida de su impuesto, porque es el día y al siguiente ya tiene sanción. Y la sanción aquí en Sogamoso está por 262.000 pesos. Del impuesto de industria y comercio. A nosotras nos pasó una cosa, mire, les contamos los dolores de los contadores. El 17 de abril fuimos a hacer un trámite ante la administración de impuestos y llegamos y no había servicio. Era un día cívico, entonces no pudimos hacer el trámite. Por lo tanto, el trámite se nos vino hacia el 20 de abril. El 20 de abril era el vencimiento de la consolidada del régimen simple de tributación y había un aviso, un boletín de prensa de la administración de impuestos que decía que, o sea, pasaba al día siguiente los vencimientos por el día cívico. Por el día cívico, pero no lo aplicaron. Aplicaron al dígito que tenían que presentar el día cívico al lunes y no corrieron el del lunes para el martes. Cuando nosotros fuimos a presentar la declaración ya tenía sanción. Por ejemplo, ¿qué sanción tuvo ahí en ese caso? ¿Cuánto fue la cuantía? 524.000, la mínima. La ventaja es que por los ingresos y por el movimiento no fueron, o sea, en realidad el pago fue 168.000 porque tenía unos descuentos especiales por el régimen en el que estaba, pero entonces a veces lo mismo, los temas, hacemos todo con antelación, debemos hacer las cosas con antelación, a veces no estamos haciendo nada y pues vamos a la DIAN. Bueno, ¿y esto no se puede hacer vía correo? Pues vía correo. ¿Fue vía correo? Porque ahorita en este momento todos los trámites ante la administración de pública, la mayoría de trámites son electrónicos. Pero igual, o sea, el viernes 17 de abril todo el mundo estaba en el día cívico, o sea que ninguno iba a contestar el correo ese día. O sea, ahí sí fue una causal de todo, porque pues era un trámite que no podíamos nosotras presentar la declaración con antelación, sino tenía que existir ese trámite y la aceptación del trámite para poder realizar la declaración. Entonces, pues fue un cúmulo de eventos desafortunados. Y los contadores por lo general tenemos muchos de esos. Un cúmulo de eventos desafortunados. Entonces, para que realicemos los trámites ¿con qué? Pues como con holgura, ¿no? Que no todo sea a última hora, que sean con el tiempo necesario. Los vencimientos de personas... tiempo es 1 o 2 días antes, no sí. A tiempo justamente el día, a medianoche, cuando ya se va a cumplir el vencimiento. Sí. Los vencimientos de las personas jurídicas empiezan... Bueno, el vencimiento de exógena para las personas jurídicas del 1 al 5, que es el primer vencimiento, inicia el 14 de mayo.
y terminan el 12 de junio. Son la presentación, entonces mirar cuáles son nuestras bases, si tenemos o no tenemos necesidad de presentar información exógena. En esta información exógena, lo que más hacemos nosotros, los contribuyentes, es presentar el informe de costos y gastos. Ese es el que más le interesa a la Administración de Impuestos. Con los costos míos para Dayana son un ingreso y los ingresos míos pues son un costo para otra persona. Entonces ellos cruzan toda esa información. Las declaraciones de renta para personas jurídicas y empresas sin ánimo de lucro empieza el 12 de mayo. Es el primer vencimiento. Importante también la exógena, si no se cumple en el tiempo establecido, genera sanción. La sanción por exógena es el 1% de lo no reportado. Esto no va por la utilidad, sino por lo no reportado. O sea que si en costos yo tuve 5.000 millones de pesos, mi sanción serían 5 millones, 5 millones de pesos. más o menos. Entonces, pues hay que ser más productivos y para eso pues tenemos que hacer los procesos con tiempo y iniciarlos organizadamente. Bueno, chicos, queremos que nos digan, que nos cuenten qué temas quieren que tratemos, cómo quisieran que hiciéramos el programa, si lo hacemos a más ejemplos, quisiéramos saber cómo podemos hacer para que nuestra audiencia nos escuche más. Y la idea es que participen. Que participen, que nos digan, que le digan a don Fernando, ay, don Fernando, esas viejas otra vez. Wow, ya nos hacían falta. Sí. Sí, cualquier inquietud que tengan, cualquier duda que tengan, así sea personal, que no genere impuestos, que no genere, pues nosotros estamos aquí dispuestos para asesorarlos, para brindarles desde nuestro conocimiento el asesoramiento o la respuesta a lo que ustedes esperan, o solucionar o hacer algún trámite para que ustedes no vayan a tener problemas más adelante. Chicos y chicas. Bueno, y que entonces este era el tema del día de hoy, ¿no? Gastos y costos. Entonces, la gente que estuvo conectada en el día de hoy, si tienen alguna pregunta para el próximo programa con respecto a este tema, les estaremos de pronto respondiendo en el próximo programa. De pronto nos estaremos respondiendo. El próximo programa vamos a explicarles más o menos qué es la exógena, quiénes tienen que presentar exógena, cómo se hace. Vamos a hablar de la información exógena, que entonces genera tantas dudas ahorita de que me dicen, uy, la DIAN me reportó, entonces, ¿qué más tengo reportados? Entonces vamos a mirar qué más tiene la exógena, de qué más se compone, y a la final no es la Administración de Impuestos la que a uno lo reporta. Lo que el que hace el reporte son las empresas con las que yo trabajo, con las que yo genero los ingresos. Entonces vamos a mirar qué se reporta, quién más reporta exógena, quién es, ¿por qué se llama exógena? ¿Qué marco legal tiene? ¿Cómo nació la exógena? ¿Por qué nos saca tantas canas la exógena a los contadores? ¿Quiénes son los damnificados de la exógena? Los pobres, humildes contadores. Entonces queremos que ustedes nos cuenten si les interesa el tema, si quieren que lo agrandemos, si quieren que cualquier cosa que ustedes necesiten, aquí estamos a la orden para ofrecerles, así sea un tintico. Bueno, recordémosles la dirección y dónde quedan las oficinas y cada uno de los teléfonos, porque ustedes son especialistas en asesoría contable y tributaria. Bueno, se encuentran aquí en las instalaciones de ACS, en la carrera 12, número 2014, esquina. Mi número de teléfono es 321-974-1907.
y el mío 312-350-6077. Acuérdense que no solamente aquí manejamos los servicios contables, sino que hay servicios de publicidad, hay servicios jurídicos servicios de salud y pago de planillas de seguridad, afiliaciones al sistema de seguridad y salud en el trabajo, pago de planillas y muchas, o sea, si, en un solo edificio pueden conseguir todos estos servicios, todos estos así de servicios. sencillo. Si quieren contarnos sus problemas, también se les escucha. Porque aquí hay asesoría, por parte de los abogados, ¿no? Claro, sí, señor. Unos muy buenos jurídica. abogados. Bueno, le damos las gracias a nuestras especialistas, Dayana Trujillo y Soledad Flores, en el programa Tu Guía Contable. Bueno, esperamos tenerlos en el próximo jueves a las 10 de la mañana, en este mismo horario, el día jueves, a las 10 de la mañana, en este programa. Diga, a las 10 en punto. A las 10 en punto, vamos a ver a las 10 en punto, que sea un compromiso. Que sea un compromiso, diga, máximo 10 y 5, les doy 5 minutos de gabela. Bueno. Claro que sí, don Fernando. Muchísimas gracias, Dayana, y muchísimas gracias, Soledad Flores, en este espacio de Tu Guía Contable. Muchísimas gracias, don Fernando, por la invitación. Estamos muy agradecidas por tener este espacio, muy importante porque primero pues nos ha generado una cantidad de conocimientos y de inquietudes que no teníamos. Mantiene los conocimientos frescos y es muy chévere la experiencia. Sí, es un ejercicio, ¿no? Sí, muy chévere. Bueno. Al final todos nos mantenemos informados. Bueno, muchísimas gracias y buena tarde para todos los oyentes, cada uno de los que estuvieron presentes aquí en este espacio y los que más adelante visualizarán el espacio a través del Facebook y a través del YouTube. Bueno, buena tarde para todos y muchas gracias a Dayana y a Soledad. A su merced, don Fernando, muchísimas gracias. Buena tarde, don Fernando. Tan solo la mujer con quien sueñas tú, quisiera estar contigo nada más en tu cielo azul. En Colar Radio tenemos un momento para conectarnos con Dios. Escucha la palabra que reconforta, que edifica, que enseña y